Primero, quiero agradecer a todos los que me ayudaron a luchar contra estos monstruos. Si no tienen idea de qué está pasando, les recomiendo que lean los otros dos posteos. El primero es sobre mi primer encuentro y el segundo actualiza lo que sucedió en mi primera semana en Montana. En segundo lugar, este es un posteo muy largo. Desearía haberlo traído antes o quizás dividirlo, pero quiero sacarme todos los eventos de la última semana fuera de mi pecho y quizás fuera de mi mente ahora. Así que pongámonos a ello. Después de dormir en una estación de policía, mayormente por elección, no se preocupen, el sheriff Dante me contó que aunque la araña fantasma muerta y su compañero internado eran evidencia sólida, querían pruebas de que ellas controlaban cuerpos. Dijo que los tipos del ejército que venían eran escépticos. Algunos de los policías lo eran también. El sheriff también hizo notar que querían una muestra de las telarañas y, realistamente, un cuerpo era la forma más simple de aislar una muestra comparado a intentar cortar un árbol para obtener una de esas redes. Era mediodía de un domingo cuando fui acompañado en lo profundo del bosque con el sheriff y 7 de sus oficiales. Pude adivinar que todos estaban inquietos. Cuando escucharon por primera vez que el sheriff me creía, incluso aunque pensé que la araña muerta que traje era prueba suficiente con el testimonio del casero, algunos estaban muy escépticos. Pero casi todos sabían ahora que una araña casi había matado a uno de sus compañeros. Todos habían desenfundado sus pistolas. Uno de ellos, un tipo grande llamado Winston, trajo una escopeta con él. Ahora, mientras que con las pistolas sería difícil lograr golpes directos, me sentí estúpido por olvidar que el alcance que tiene una descarga de escopeta sería de hecho súper efectiva para alcanzarlas. Eventualmente, usando esas banderas naranja que Nolan había usado para marcar nuestro sendero en el bosque, encontramos el cuerpo del oso negro. Revisamos el ya cortado agujero en su cuerpo y maldije en voz baja. Las arañas habían llegado antes. Las redes azules que originalmente cubrían sus órganos ya no estaban. Aparentemente las arañas debían tener algún tipo de químico que podían usar para remover las telarañas. Una característica útil si no querías dejar rastro de tu especie. Decepcionado, le dije al sheriff que la evidencia de la manipulación del cadáver se había ido. Básicamente le dije que los tipos del ejército necesitaban creerme. Honestamente no lo entendía. Si ya estaban viniendo y reconocían que las arañas eran una amenaza, entonces, ¿por qué me pedían que intentara encontrar prueba definitiva de sus habilidades para poseer cuerpos? Mi yo interno estaba ocupado creando esta descarga mientras volvíamos. Sin embargo, mi cerebro no estaba lo bastante ocupado como para no notar el conjunto de pasos pesados a través del bosque, en algún punto a mi izquierda. Los policías lo notaron también, y los vi parar y prepararse para el combate. Giré y vi un enorme alce que venía a toda velocidad entre los árboles. Al principio no era obvio que estaba mal con él, pero cuando se acercó, vi su mandíbula floja agarrada por mechones de red azul enganchadas en sus cuernos, que confirmaban que el alce ya estaba muerto desde hace mucho tiempo. «Oh, mierda», escuché que el sheriff Dante decía con suavidad. «Apártate y prepárate para disparar». Winston me ayudó a alejarme, mientras el alce finalmente nos alcanzó. Sus cuernos gigantes enviaron a un oficial volando. Los oficiales se esparcieron y empezaron a disparar contra la boca del mastodonte. Winston tomó su escopeta y avanzó, disparando ronda tras ronda. Vi a Winston apuntar a las piernas. Las municiones de escopeta perforaron músculo y hueso. Honestamente pensé que el alce sería más difícil de combatir, pero las arañas claramente no sabían cómo usarlo con todo su potencial. «Oh, mierda, las arañas». Mientras el alce caía en sus piernas destruidas, le grité a los oficiales que se retirasen y viniesen a mí. Antes de irnos, me habían dicho que no podía llevar un arma, pero afortunadamente para mí,
El oficial a cargo no vio ningún problema en que llevara un aerosol y un encendedor. Los oficiales me escucharon luego de que el sheriff Dante les gritara que hicieran lo que les decía. Otra gran motivación fue el enjambre de arañas que salía del cuerpo del alce. Mientras las arañas se iban, empecé a rociar flamas en la ola entrante de arañas fantasmas. Vi múltiples encenderse en un infierno. Los oficiales empezaron a disparar en la multitud de arácnidos, y pude incluso ver a una de las arañas en la retaguardia analizar la situación. Esos 6 ojos nos miraron a todos, y vi a la araña moverse con otros 3 alrededor de los cadáveres ardientes de sus camaradas. Sabía que me quedaría sin flama pronto, y le grité a Winston que usara su escopeta en las arañas que nos rodeaban. Winston disparó un despliegue de plomo que derribó a 2 arañas y espantó a otras 2. Las otras a las que disparamos y quemamos también se fueron. Probablemente se dieron cuenta que no iban a obtener un nuevo anfitrión y no valía la pena sus pérdidas. Honestamente, estuve sorprendido de que ninguno de nosotros muriese. El sheriff Dante obtuvo la evidencia que quería en la forma de una carcasa de alce. Una vez que volvimos a la ciudad, la cortamos un poco y afortunadamente las arañas no llegaron a remover las telas. El resto del domingo fue tranquilo. El lunes fue cuando la gente del ejército finalmente llegó. Era un pelotón de 18 marines, guiados por su líder, el cabo Kennis. Kennis era un soldado muy alto e intimidante. Pude adivinar de inmediato que el tipo se iba a tomar esta mierda en serio, que es exactamente lo que necesitábamos. Con él estaban 2 científicos. No escuché sus nombres, pero inmediatamente se pusieron a trabajar en la carcasa de alce y las telarañas adentro. Asumí que me enviarían con ellos, pero Dante y Kennis me dijeron que querían que los ayudara a encontrar las arañas. Les dije mi teoría que las arañas estaban mayormente escondidas en la parte más profunda del bosque y usaban animales para viajar en las estaciones frías y peligrosas. Dante entonces señaló que había una cordillera cerca que tenía un enorme sistema de cuevas conectada a ella. Aunque la montaña estaba a una distancia considerable, las cuevas tenían un par de aberturas que estaban en el bosque. Ahora, no había pensado en esto, pero las cuevas honestamente tenían mucho sentido. Si estas arañas tenían algún tipo de nido permanente, sería en esas cuevas. El cabo Kennis nos informó que nos estaríamos moviendo el martes. Primero, barreríamos el bosque y quitaríamos arañas individuales y cualquier cuerpo de anfitrión que usaran. En cuanto al armamento, habían traído algunos lanzallamas y múltiples rifles. Por supuesto, todavía tenía mi bate, pero pregunté si podía al menos tener una pistola. Le aseguré a Kennis que sabía cómo usar una. Ahora, sé que dije que una pistola no sería útil para darle a las arañas, pero eso era cuando era el único que intentaba matarlas. Un grupo numeroso de personas es mucho mejor que un solo biólogo. Afortunadamente, la noche pasó sin emboscadas sorpresa de arañas. Solo algunos sueños malos. Estaba en el bosque. Me estaba moviendo, caminando lentamente a través de los árboles. Sin embargo, no me podía controlar. Podía sentir mi garganta bloqueada por sus peludas piernas. Mi cabeza fue forzada a mirar arriba, donde vi a una enorme araña fantasma colgando de la luna. Desperté y agradecí a Dios que solo imaginé la variante gigante. Realistamente, estas arañas no servirían de mucho si fueran más grandes, ya que necesitaban ser pequeñas para encajar en un cuerpo. Tuve que ir con Kennis y otros 5 soldados. 2 policías fueron llevados con nosotros. 2 de los soldados llevaban lanzallamas y los oficiales traían extintores en una mochila cada uno. Obviamente el plan era usar el arma más efectiva, pero también evitar que el fuego se esparciera. Vi que habían otros 2 equipos con el mismo conjunto,
cada uno yendo en dirección distinta en los bosques. El sheriff Dante también venía con nosotros, mostrando a Kenny un mapa del área del bosque. Entonces fue cuando me di cuenta que el grupo en el que estaba se dirigía al sistema de cuevas. Intenté mantener controlado el frío que me trepaba por la columna. Hasta ahora, todo iba bien desde el incidente del apartamento. Conseguimos un cadáver lleno de arañas para estudiar y ya habíamos derrotado algunas arañas. Y ahora el ejército estaba aquí para terminar todo esto. Mientras mi grupo descendía en el bosque, encontramos más y más arañas. No hubo bajas, ya que Kennis tomó un sólido consejo de mi parte. Le dije que usara chalecos, hombreras y pantalones que fueran fáciles de quitarse. Aunque la telaraña era invencible, eso no significaba que aquello a lo que se pegara lo fuera, como mi camisa. Cada encuentro era usualmente algunas arañas saltando desde arriba, intentando morder la protección del cuello que a cada soldado le fue dada, y siendo rápidamente lanzada y disparada. Después de eso intentaron algunos ataques desde el suelo, escondiéndose detrás de árboles para agarrar piernas. Sin embargo, nos acostumbramos a esto también. Las arañas en este punto estaban experimentando con todo lo que podían. No obstante, en un punto Dante frenó al grupo. A través de toda la matanza de arañas, habíamos ido alejándonos del sistema de cuevas. En este punto, me di cuenta que las arañas no estaban intentando matarnos, solo llevarnos lejos, lo que significaba que la cueva era su hogar. «Cabo, ¿está ahí?» Una voz fuerte perforó desde la radio del cabo Kennis. «Sí, aquí estoy. ¿Quién es?» «Bennings, señor. Mi grupo ha sufrido bajas. Hemos sido atacados por un puto oso. Lo prendimos fuego, pero mató a un policía junto con Kent y Wayne». Kennis maldijo. «Bennings, ¿dónde estás? Dime alguna referencia y puede que Dante nos lleve a ti». «Bueno, hemos estado siguiendo todas estas redes y matando arañas. Nos fuimos un poco del camino que se suponía que siguiéramos, pero ahora estamos descansando en el área rocosa. Creo que hay una cueva cerca. De ahí es donde se supone que salgan de todos modos, ¿no es así?» La mirada de horror en la cara de Kennis fue inesperada. Normalmente mantenía su compostura, pero los dos sabíamos qué había pasado. Las arañas habían redirigido a un grupo más débil a las cuevas. «Bennings, retira tu grupo de ahí ahora mismo, ¿entiendes? Corre a las colinas y vuelve a la base». «De acuerdo, señor. Debemos mover». El grito distorsionado de Bennings cortó el aire y Kennis apagó la radio mientras más gritos lograban llegar a los sensores de la radio. «Necesitamos reagruparnos», afirmó fríamente mientras llamaba al otro grupo, que afortunadamente estaba todavía vivo y bien. Aparentemente no habían encontrado una sola araña. Kennis les dio la orden de regresar a la ciudad. Nos movimos rápido a través de los bosques. Afortunadamente el sheriff Dante es un senderista habitual en estos bosques, así que sabía exactamente cómo salir. Algunas arañas intentaron disparar redes, incluso le dieron a un tipo, por suerte en su chaleco. Algunas balas y las llamaradas las mataron o asustaron. Al llegar por fin al pequeño campamento base en el borde de la ciudad, los miembros del otro grupo se dieron cuenta que el tercer grupo no había vuelto. Así que, para añadir a la lista, estas arañas pueden sobrepasar la inteligencia de profesionales del ejército. Los dos científicos estaban ahí. Nunca supe sus nombres, pero recuerdo lo que dijeron. «Cabo, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para analizar la red y creemos que hemos encontrado su debilidad. Descubrimos que las redes tienen una carga eléctrica». Todo tuvo sentido ahí. Algo que pasé por alto es que las redes, solo por estar pegadas a los nervios, no significaba que reactivarían a los músculos. Pero si les dabas energía, eso los reactivaría si tenías una buena carga. Según el par, la carga en ellas era enorme. Inmediatamente asumí que iban a pedir algún superaparato EMP, pero el cabo Kennis lo descartó.
Me enteré que incluso si Kenny supiera cómo obtener un aparato EMP, le llevaría demasiado tiempo. Me pregunté si solo podríamos lanzar un ataque aéreo sobre la cueva, pero realistamente el gobierno no iba a bombardear suelo americano por unas arañas. Así que obviamente no sugerí eso, pero obviamente si podíamos destruir la cueva, las arañas perderían la seguridad que les otorgaba. Quedarían atrapadas en los bosques donde seríamos capaces de eliminarlas con flamas y disparos. Así que sugerí una idea. Ahora, algunos pensaron que era demencialmente peligrosa y loca, pero Kennis supo que podía funcionar. Ir a lo profundo de la cueva, empujar a las arañas lejos de la abertura y hacer explotar la abertura. Eso significaría que tendríamos que enfrentarnos a cualquier animal que poseyeran y los soldados que habían adquirido. Pero podía ser una solución potencialmente permanente. Kennis estuvo de acuerdo con el plan y pidió que una gran cantidad de explosivos fuera entregada en la mañana del jueves. No dormí mucho, no por otro mal sueño. Olvidé mencionar que estuve durmiendo en una de las oficinas de la estación de policía. Normalmente no tienen a la fuerza entera ahí también, pero la mayoría de los oficiales y algunos soldados se estaban quedando en la estación. En vez de despertar porque una araña me mató en mi sueño, desperté porque alguien más estaba siendo matado en su sueño. Toda la estación entró en caos mientras despertaba con el grito de policías en otros cuartos. Empecé a escuchar disparos y órdenes siendo ladradas. Dejé la oficina donde estaba sabiendo que mis oportunidades eran mejores con otros. Me aseguré de agarrar mi bata y mi lanzallamas de un nuevo aerosol y mi encendedor combinados. No planeaba usar el fuego porque estaba en un espacio cerrado, pero quién sabe lo que podía pasar. Mientras pensaba esto, una araña intentó emboscarme. Vi la brillante red azul dispararse hacia mí. Mi bate logró capturarla. Lancé el bate y vi la araña volar con él, la red todavía unida a su abdomen. Con el bate ahora perdido, corrí para buscar la protección que los oficiales pudieran darme. Entré al lobby principal, donde vi a los policías en un círculo. Winston tenía su escopeta, disparando rondas a las arañas que se escurrían en el techo y bajo las sillas. Saqué la lata de aerosol, tomando ventaja de que las arañas aún no me habían visto. Incendié un escritorio donde vi algunas arañas preparándose para disparar redes a los oficiales sobrevivientes. El escritorio empezó a envolverse en llamas. Escuché una fuerte alarma aturdiendo mis oídos. Vi que algunas arañas se congelaban ante el sonido y, entonces, montones de agua llovieron desde agujeros en el techo. Los rociadores habían sido activados por mi lanzallamas. Pensé que esto era horrible porque ahora no podía usar fuego para defenderme. Pero vi a las arañas escabullirse, intentando escapar por ductos de ventilación y quebraduras en la puerta. 7 oficiales y uno de los soldados fueron asesinados, algunos por veneno, otros porque les arrancaron la garganta. Uno de los muertos fue el sheriff Dante. Lo dije claro antes, pero lo diré claro de nuevo. La confianza de Dante fue lo que me llevó hasta aquí. Alguien más me hubiera solo culpado, pensado que estaba loco. Pero Dante era un hombre muy listo y bueno. El oficial Winston fue nombrado sheriff temporal. El tipo organizó a los oficiales para que resguardaran el espacio en el lobby. Así tendrían lugar para contraatacar. La mañana del jueves, los explosivos que Kennis ordenó llegaron con 15 hombres más. Los explosivos consistían en C4 con temporizadores y cosas por el estilo. Según los comentarios y algo de investigación, esto probablemente no era C4. Recuerden que soy un tipo que estudiaba bichos y no un experto en explosivos. Conseguimos más armas y lanzallamas, granadas también. Kennis dijo que yo podía quedarme en la estación. Me negué porque 1, estaba claro que la estación ya no era segura. Y 2, yo empecé esto.
así que seguro como el demonio que iba a terminar esta cacería. Un montón de los nuevos soldados que llegaron parecían no tomar esta situación tan en serio como la primera ola, pero Kenneth les habló y logró que prestaran atención a la situación. Les dijo lo que yo estuve diciendo: las arañas no deben ser subestimadas. Les dio a todos chalecos fáciles de quitar en caso de que fueran alcanzados por las redes. Les advirtieron que las arañas fantasma estarían usando los cuerpos de soldados y que tendrían que abrir fuego en los cuerpos de sus camaradas muertos. Solo vi rostros solemnes mientras avanzábamos en los bosques. Desde nuestro último viaje, las arañas habían estado ocupadas. Convirtieron al bosque en una trampa enorme. Cientos de redes cruzaban entre ramas y árboles. Algunos soldados incluso quedaron atascados. Solo en algunas instancias vi a una araña intentar alcanzarlos, pero logramos evitar las bajas. Usualmente cortábamos su uniforme enganchado o quitábamos una de las prendas removibles que usaban. La mayoría de los soldados ni siquiera mostraban la piel. Teníamos mangas largas, protección en el cuello, guantes, cualquier cosa que pudiera bloquear los enormes colmillos de las arañas. Pasaron unas horas y llegamos al borde de donde estaba la cueva. Permanecimos de pie al borde de los árboles que rodeaban la abertura de la cueva. La abertura estaba construida en una pequeña colina rocosa. No podíamos ver muy lejos en la cueva, mayormente debido a la multitud de anfitriones frente a la cueva. Vimos el grupo de soldados caídos desplazándose lentamente entre ellos, sus rifles encajados de forma suelta en sus manos. Jesucristo, ¿saben cómo usar las armas? Con ellos estaban osos y un ciervo. Mientras los cuerpos humanos caminaban de forma incómoda, los animales caminaban casi normales. Pero sabía que estaban aún siendo controlados por las arañas. Lo podía ver en sus ojos, que apuntaban al suelo. Sus mandíbulas estaban flojas y se balanceaban mientras los huesos de sus mandíbulas habían sido arrancados de sus orificios. Kenneth me había dado un revólver para esta misión. Había usado un arma antes en campos de tiro y lugares por el estilo, así que sabía cómo usarla. Una de las tácticas que le dijeron a los soldados era evitar los tiros a la cabeza. Esto cortaría el control de las arañas, causando que abandonaran el cuerpo. Se les ordenó apuntar al estómago y a la zona del pecho, donde las arañas estarían resguardadas. De esta forma, no solo el cuerpo sería destrozado, sino que también algunas arañas serían voladas en pedazos en el interior de sus anfitriones. Otros métodos incluían granadas y la docena de lanzallamas que habíamos traído. Kenneth levantó su mano e hizo la señal para que el ataque empezara. Múltiples granadas fueron lanzadas a la multitud de cadáveres controlados. Los explosivos reventaron las piernas de algunos de los huéspedes. Los lanzallamas fueron traídos y empezaron a encender a los huéspedes que quedaban. Escuché disparos y Kenneth le gritó a sus hombres que no se detuvieran. Pero nadie lo estaba haciendo. En su lugar, un soldado cayó atrás mientras una bala se alojaba en su hombro. Me di vuelta y vi a algunos de los soldados muertos apuntar sus armas a nosotros, disparando. Afortunadamente parecían no saber cómo recargar. Un soldado muerto soltó su arma luego de quedarse sin munición. Uno de los osos no muertos cargó adelante. Disparé algunos tiros, pero Kenneth me sacó fuera del camino del oso. El oso atravesó una barricada de soldados y empezó a desgarrar a uno de los hombres. Vi al hombre desgarrado tomar una granada y ponerla en la boca del oso. En un destello, la cabeza del oso desapareció en un desorden rojo. Un lanzallamas fue encendido sobre el cuerpo antes de que las arañas pudieran escapar. Kenneth agarró un paquete de explosivo y le ordenó a algunos hombres que lo siguieran. No sé por qué, pero lo seguí. Cruzamos las flamas y los cuerpos no muertos.
Algunas arañas empezaron a emerger de los cuerpos y estaban danzando alrededor de las manchas de fuego, pero no parecieron notarnos. Entramos en la cueva. Los hombres encendieron sus linternas en sus rifles y lámparas equipadas en sus cabezas. Al seguirlos en la cueva, sus luces reflejaron las redes azules que saltaban en las paredes. Hasta ahora no habíamos visto una sola araña en la cueva, pero estaba claro que tenían algún tipo de presencia en este lugar. Recuerdo que Dante dijo que las cuevas eran muy viejas. Las arañas podían haber estado escondiéndose en estas cuevas por siglos, demonios, quizá incluso por millones de años. Kennis me pasó una pequeña cantidad de C4 y me dijo que empezara a colocarlo en las paredes del túnel. Todos empezamos a colocar y conectar los explosivos a un interruptor que sería activado por uno de los hombres de Kennis afuera. Terminamos de colocar los explosivos, pero mientras nos dirigíamos afuera, escuché el sonido de algo moverse detrás nuestro. Antes de que pudiera reaccionar, múltiples redes se pegaron a mi espalda y piernas y empezaron a arrastrarme a la oscuridad de la cueva. Escuché a Kennis que gritaba por mí, pero supe que él no me seguiría. Y no lo culpaba. Ya estaba ido. Por el momento pensé eso. Después de lo que parecieron algunos minutos de luchar para remover mis ropas, lo que solo resultó en más telarañas pegadas a mi cuerpo, finalmente sentí las redes aflojarse en el otro lado. Caí de espalda en lo que parecía ser algún tipo de cámara en la cueva. No pude ver mucho, pero entonces vi las formas de arañas brillantes. Las arañas aparentemente tenían bioluminiscencia, otra habilidad sorpresa. Cada araña resplandecía con un azul brillante. Una docena de ellas empezó a moverse en un enjambre a mí. Me di cuenta en ese momento que todavía tenía mi arma y mi paquete de C4. Si lo peor llegaba, volarme a mí mismo para evitar ser un zombi de araña era una forma decente de irse. Pero mientras las arañas se me acercaban y yo me preparaba para irme en un desastre feroz, me di cuenta que no estaban intentando matarme. En lugar de eso, empezaron a disolver las redes, usando algún tipo de fluido que salía de ellas. Eventualmente, toda la red se había ido de mi cuerpo y lentamente me puse de pie. Las arañas parecieron solo mirarme. Ahí fue cuando empecé a escuchar algo más en la cámara. Sonaba como una gárgara, casi un sonido de ahorcamiento. Entonces, escuché una sola sílaba. Sonaba como si alguien dijera el sonido k. Saqué una linterna de mi bolsillo trasero. La sacudí un poco cuando la luz no encendió. Pero finalmente encendí el foco y lo apunté a donde escuché el sonido. Un destello de luz azul brilló hacia mí. Más redes. Pero pude ver que había algo entre todas ellas. Entre una compleja estructura de redes, había un cuerpo. El cuerpo de Nolan. Él estaba colgado contra la pared, casi como una víctima en una de esas películas de Alien. Vi que la boca de Nolan se estaba moviendo. Él hacía el sonido, o más bien, las arañas en su interior. Antes de que mi cerebro se diera cuenta del todo, la boca de Nolan se abrió y dijo: ¿Qué piensas? Jesucristo. No podía creerlo. Las arañas habían logrado perfeccionar su control de las cuerdas vocales y me mantuvieron vivo para que pudiera confirmar que lo habían logrado correctamente.
Ahora se dieron cuenta que tenían su respuesta. Sabía que tenía que pensar rápido. Todos esos debates morales sobre destruir el cuerpo de Nolan se vaciaron de mi mente mientras lanzaba el C4 en su cuerpo y disparaba algunas balas. Una debió haberlo golpeado, porque la próxima cosa que supe fue que fui lanzado atrás por la explosión. Pude ver a las arañas resplandecientes alterarse y empezar a retirarse a los rincones oscuros de la caverna. Pude sentir la superficie de roca sacudirse. Vi piedras caer del techo. Me di cuenta que el cuerpo de Nolan debió haber sido colocado en una columna que sostenía la cueva. Empecé a correr por el camino que había venido, o al menos pensé que era ese camino. Mientras seguía corriendo por las rocas que colapsaban, me tropecé en una roca. Al intentar levantarme, escuché el correteo de una araña detrás mío. Me preparé para morir, pero en vez de eso, fui recibido con un ruidoso disparo. Fui levantado por alguien y logramos llegar a la luz del día. Giré y vi arañas fantasma que intentaban seguirnos, pero el C4 en la boca de la cueva se activó. Vi mientras la cueva se derrumbaba sobre sí misma, una nube enorme de polvo fluyendo de la destrucción. Me di vuelta y vi al hombre que me había salvado. Kenneth. Supongo que no debía haber dudado de él. Kenneth me dio algo de dinero para ayudarme a pagar mi viaje de regreso a casa y otras expensas. Me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, lo llamara. Me dio su número, usando el ticket de uno de los salones para desayunar en la ciudad. Por lo que supe, el ejército hizo múltiples barridas en los bosques. Encontraron algunas arañas, pero después de algunos días no pudieron encontrar nada. De vuelta en casa, decidí esperar un poco antes de continuar mi educación en entomología. Necesitaba un descanso de los bichos, por obvias razones. Todavía tengo pesadillas sobre las arañas fantasma, específicamente el horror de sus logros para replicar la voz humana. Recuerdo cómo los animales como los osos estaban empezando a caminar más naturalmente. ¿Cuánto les tomaría hacer lo mismo con humanos? Y si eran capaces de replicar palabras básicas, podían potencialmente llegar a ciudades pobladas a través de pedir un simple viaje de autobús. Entonces, podían dejar el cuerpo cuando llegasen a una ciudad y empezar un nido ahí. Todavía quedaba algo más. Aún no sé si fue un truco en mis ojos o no. Pero cuando estaba dejando Montana, recuerdo que algo llamó mi atención. Hubo un destello en el cielo. Detuve mi auto y miré arriba para ver un halcón surcando el cielo. Pero el destello venía de algo que colgaba de su pierna. Pude verlo ondear en el viento mientras el ave volaba casi extrañamente por el aire, resplandeciendo con un azul brillante. Un agradecimiento enorme a Marcus Falls por confiarme la traducción y lectura de su gran historia. Si saben inglés, les recomiendo que lo sigan en Reddit, ya que es un autor y una persona genial. Y me pone muy feliz leerlos en los comentarios, tanto a los viejos seres de la noche como a los nuevos que están llegando. Y espero volver a encontrarlos en la próxima pesadilla. Los saluda su anfitrión, Freddy Satar.